Aló, hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿usted, profe, qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo van con los trabajos anteriores? ¿Ya todos entregaron? ¿Aló? En mi caso, sí. Ok, ya no debes nada, entonces estás completo. ¿Y los demás? También, profe. Ok. Bueno, igual si tienen algún trabajo pendiente, no solo en mi asignatura, pues espero que de aquí a la otra semana completen, porque recuerden que en la sesión número 13, pues ya finalizamos lo que sería el cuatrimestre. Se están uniendo aún algunos chicos, pero vamos a comenzar la clase. Igual pues es un gusto estar con ustedes, ¿verdad? En esta 11ª sesión, prácticamente ya al finalizar el cuatrimestre, solo nos haría falta una sesión más y la sesión 13 que sería el examen. Primeramente pues voy a abordar lo que sería la sesión para el día de hoy. Y luego de eso pasaríamos a explicar un poquito lo que respecta al proyecto que les comenté para entregar como examen. Entonces, bueno, en esta sesión primeramente lo que les va a aparecer es una encuesta que la universidad está aplicando para saber la opinión de ustedes, ya que esto es muy importante para esta situación que estamos viviendo. Entonces, los invito a que la realicen cuando tengan tiempo, ¿verdad? Ahora bien, seguimos con lo que serían los temas de la tridimensión en cuanto a fundamentos del diseño tridimensional. En esta parte de lo que sería fundamentos del diseño, vamos a ver lo que son los cilindros y los prismas. Entonces, en la sesión 11, en el punto 7.16, el video explicativo, yo les voy hablando un poco acerca de los tipos de prisma, las características, los tipos de prismas que existen. Hay prismas irregulares, prismas regulares, hay otros que son prismas huecos, otros prismas que son modificados en su filo. Los filos son prácticamente, vamos a ver un poquito de esto, voy a adelantarlo. Ok. Entonces, un prisma básico es el prisma que conocemos nosotros, que muchos de ustedes lo hicieron en secundaria, también y en primaria. Desde ahí se remonta a todo lo que ustedes ya saben de la geometría y un sinnúmero de figuras geométricas, pues tanto como fáciles, así como algunas más complejas. De hecho, el prisma es una de las más fáciles, pero hay diferentes tipos de prismas, ¿verdad? Y en fundamentos del diseño se mira modificaciones de filo, de cara. ¿Cuáles son las caras? Las caras son cada uno de los lados del prisma. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas caras tiene este prisma? Tiene 6 caras, que sería esta, la que no vemos que está por detrás y la otra que está por detrás y la parte de aquí arriba. Entonces, ahí serían las 6 caras. ¿Cuáles son los filos? Los filos son estas líneas que podemos observar aquí, que son las intersecciones donde, si lo miramos como una estructura esto, podríamos decir que exactamente la línea que cruza aquí, una línea estructural, es el filo. Entonces, una cara tiene 4 filos.
porque es, por decirlo así, como el marco de lo que sería cada cara, ¿ya? Y los vértices serían las esquinas que están aquí, ¿no? Entonces, el prisma, este prisma que podemos apreciar aquí, pues es un ejemplo del prisma cuadrangular, que es el más básico, ¿verdad? De ahí existe el prisma triangular, el prisma eh, a partir de un hexágono, el prisma a partir de un octágono. Hay variedades de prismas. Entonces, eh, el concepto dice que es una forma con extremos que son figuras paralelas, rectilíneas, similares e iguales, con lados que son rectangulares o paralelogramos. Para mayor comodidad podemos escoger un prisma básico, que es el que tenemos aquí, ¿verdad? Un prisma básico, por donde me quedé, que tiene extremos paralelos, cuadrados, etcétera. Entonces, ese es básicamente el concepto general de un prisma. Luego, en el libro de Wisi Wong, comienza a definir prisma por prisma, dependiendo de la forma del prisma, y entonces habla que el prisma puede ser que los extremos no sean paralelos entre sí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este prisma que tenemos aquí, que sería la imagen 181. Entonces, si ustedes se fijan, uno de los filos de ese prisma es más alto que el otro. Ahí crea una irregularidad en el prisma. ¿Ya? Igual en este otro prisma, que en la base de él, pues es un prisma triangular, pero tiene dos filos que no son igual a uno de ellos. Y ahí está el cambio de lo que sería la parte o forma irregular del prisma. Entonces, un prisma regular es el que tiene todos los filos, ¿verdad? Que concuerdan en tamaño, ¿verdad? Y que tiene una forma uniforme. Y luego de eso está el irregular, que los filos, si ustedes se fijan, son modificados, ¿ya? Entonces, sigamos un poquito más adelante. Toda esta información igual está en el libro Wisi Wong, y también aquí yo se lo anexé con las hojas del libro, ¿verdad? Porque nos estamos rigiendo siempre desde que comenzamos con el libro de Wisi Wong. Entonces, hay otra parte de lo que serían los prismas, que habla que dos extremos pueden no ser de la misma figura, tamaño o dirección, y los extremos pueden no ser planos o lisos. Que este tipo de prismas son más complejos, ¿verdad? Porque trata de más, por decirlo así, más trabajo en construir geométricamente su forma, porque dice aquí, dos extremos pueden no ser la misma figura. Por eso también, si ustedes se fijan, las caras son diferentes, porque las caras están modificadas para que en la parte inferior haya otra figura. Ya, aquí sería prácticamente lo que nos habla sobre el tamaño o dirección. Luego de eso habla sobre los extremos no pueden ser planos, y es algo así. Este tipo de figura es bastante compleja estarla realizando, ¿ya? Por ejemplo, a la gente del diario, igual a ustedes les dejé un trabajo en el cual tienen que hacer una composición utilizando no menos de 7 prismas. Pueden ser de diferentes tamaños, pueden hacer una gradación de tamaño, ¿verdad? Pero yo les aconsejé de que pueden ocupar los prismas que no tengan tanta complejidad como estos otros, que sus extremos no son totalmente planos, porque si no tenemos mucha práctica al poder formar este tipo de diseño, más bien puede ser antiestético lo que sería la parte de la figura del prisma. Y entonces van a ver como que no se va a ver bien, pues ya. Todavía este sí es un poco más sencillo a la hora de trabajar, porque podemos hacer en la misma plantilla el diseño de esto y unirlo.
pero poder lograr esta vuelta habría que diseccionar, o mejor dicho, marcar esa cara para poderle dar esa curvatura a lo que sería el diseño de esta cara de arriba, o por decirlo así, también es la tapa, ¿verdad? Pero es un poco más complejo. Entonces vamos a seguir con algunas por aquí. Ok. Hay otros que hablan sobre los filos. Recuerden, hablábamos de los filos que son prácticamente cuando ustedes les salga un folleto, por ejemplo, que son filos o algo por el estilo, recuerden imaginarse los filos como un marco, el marco en el cual tiene la estructura, la forma, ya, solo nos imaginamos las líneas, algo hueco, entonces es un marco. Luego de eso está la cara, que esto que rellena, ¿verdad? Entonces dice aquí, los filos pueden no ser perpendiculares a los extremos, quiere decir que estos no son exactamente a 90 grados, ¿verdad? Y el otro también, sí puede ser tanto de 90 como puede ser de 70 o también puede ser que lo hagan de 60 grados. Cada vez se va a ir inclinando más, ¿verdad? Entonces, luego de eso dice, puede ser que no sean paralelos entre sí. Ya, entonces ahí hay otro tipo de modificación en lo que es el diseño del prisma. Igual aquí, si ustedes se fijan, igual era como les decía anteriormente, para poder hacer este tipo de prisma hay que meterse un poquito más con lo que sería el juego de escuadras, el compás, porque la parte donde serían los vértices tienden a tener otra medida para darle ese tipo de doblez a lo que serían los filos. Entonces, si ustedes se fijan, se van yendo más y más complejos. Luego de eso hay un tipo de prisma que retomamos lo que miramos desde el comienzo, la base fundamental de lo que sería el diseño en todo, ya sea en arquitectura, en gráfico, en diseño de interiores, etcétera, etcétera. La aplicación del módulo. ¿Por qué la aplicación del módulo? Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente todo lo que está constituido en nuestro alrededor son módulos. De hecho, los módulos los podemos ver tanto en las construcciones de casas como un ladrillo es un módulo repetido para poder lograr una construcción. Entonces, esa base viene de esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, estas estructuras que dice aquí, por ejemplo, prismas torcidos curvados, cada uno de estos son módulos independientes que al unirse forman un supermódulo, pero en una figura tridimensional, claro está. Entonces, este es otro tipo de prisma que se forman a partir de módulos. Luego de eso viene lo que sería algunas características propias de lo que serían algunos tipos de prismas. Entonces habla del prisma hueco, que para poder diseñar un prisma hueco tenemos que garantizar lo que sería un material resistente. Por ejemplo, yo miré, hace poco me mandaron un trabajo de un prisma hueco que lo realizaron con cartulina de la común, pues de la que venden en las ventas o en las librerías. ¿Y qué fue lo que pasó a la hora que la chica realizó ese prisma hueco? Entonces, ¿qué es un prisma hueco? Simplemente solo son las caras básicas, las cuatro caras, más esta parte aquí que sería la ceja de unir, ¿verdad? Entonces, ella lo arma así hueco, pero el material no le ayudó y viene y le aplicó todavía pintura, creo que era como témpera, y eso se miraba súper deforme, ¿eh? Entonces, si van a utilizar, por ejemplo, tal vez dos prismas de los 7 que van a ser huecos, tienen que tener en cuenta el tipo de material que van a utilizar. Entonces, los tipos de materiales yo se los puse ahí. Exactamente les puse, por ejemplo, papel dúplex, perdón, cartón dúplex, sulfito, porque son materiales un poco más gruesos ya y permiten más estabilidad
a la hora de realizar este tipo de figuras geométricas, ¿ya? Si ustedes se meten a hacer con cartulina o por ejemplo con esto, ¿cómo es que se llaman estos? Las carpetas, estas que venden, los folders, puede, puede ser muy probable que le salga el prisma hueco aguado, ¿ya? Entonces estéticamente no se va a apreciar bien, se va a ver antiestético, se le va a hundir, hasta puede ser que se les vaya de lado, ya, entonces no se mira bien, tiene que ser un material más, más fuerte. Lo otro es que entre lo estético, este tipo de figura no lo recomiendo para que lo trabajen con cartón de caja, porque el cartón de caja, si ustedes se fijaron, hay unos de ustedes que trabajaron el cartón caja para poder hacer capas y trabajar lo que sería el plano seriado, sí les ayudó, pero tenían que hacer un tratamiento en sí, ¿verdad? Cortar bien, después hay varios que le pusieron hasta en las orillas pintura para que se perdiera eso grotesco del cartón de caja, pues crudo. Entonces, en este tipo de figuras, si ustedes utilizan caja, se va a ver todo el huesero por dentro del cartón corrugado. Y por lo general, cuando agarran la caja, siempre queda más de algún pelito, todo mal cortado ahí, ¿verdad? Y se mira bien feo, pues para que tengan cuidado. Entonces yo les puse en la lista que consiguieran, igual les puede servir la cartulina satinada porque es más dura, y la cartulina satinada ya solo ustedes escogerían, por ejemplo, dos, tres colores. Hay una chica que me hizo un diseño de esa cartulina satinada, rojo, amarillo y naranja. Y pum, 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 lo cortó y me hizo una composición de 10 prismas triangulares. ¿Ya? Entonces, bueno, sigamos, ¿verdad? Hasta el momento, ¿hay alguna consulta? No. Bueno, voy a seguir. Ok, dentro de otro de los tratamientos de los extremos, hablamos de que alguien puso un mensaje, vamos a ver. Todo bien, ok, Pedro. Entonces, hay otro tipo de tratamientos que son perforaciones en las caras superiores de los prismas, que bien son parte como estética, ¿verdad? Para poder jugar con la forma del prisma. Entonces se hacen perforaciones previamente a la hora de diseñar ustedes pues la plantilla. Yo creo que ya tienen un poquito de experiencia al diseñar plantillas, ¿verdad? Entonces, a la hora que ustedes arman sus plantillas, si por ejemplo se les ocurre hacer este tipo de tratamientos en lo que sería el plano, ¿verdad? En la parte superior, ustedes lo dibujan y lo cortan antes de armar. No se les ocurre que a la hora que esté armado, si no, se les va a fregar todito, ¿verdad? Entonces, luego de eso, tenemos un poquito más para acá. Pim, 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 pim. Ok. Esta parte donde habla de los tratamientos de los extremos, pues en sí yo no se los pido como un requisito para la composición, porque también es como, esto ya es una selección de cada uno de ustedes si quiere hacer esos tipos de tratamientos. Entonces, habla de que los extremos pueden ser cortados con diferentes figuras. Es como lo que miramos antes, pero ahora aplicado en la parte de las caras y los filos, si se pueden fijar, ¿ya? Entonces, eso eh, evoca más una figura más especialmente diseñada, ¿verdad? Donde se le van agregando formas, como que más complejidad, ¿verdad? A lo que sería la figura, pero no estoy pidiendo que hagan ese tipo de tratamientos. Si los quieren probar, aunque sea hacer uno, perfecto, ¿ya? Igual pues sería practicarlo o hacerlo directamente a la hora de la plantilla, porque si lo hacen después, pues se les va a desarmar.
Entonces tienen que medir proporcionadamente los extremos, por ejemplo, para poder lograr hacer este tipo de plantilla. Y luego solo cortar. En este que dice 190, si ustedes se fijan, les dejan las cejitas cortadas porque son parte de la decoración. Y estos que están adentro son más complejos. De hecho, si ustedes se pueden fijar por, por dentro, lleva otra forma también, entonces es más compleja la parte del armado. Y esta de aquí que son como vienen siendo, esta por ejemplo pareciera una tapita, ¿verdad? Es como algo extra. Y este es como algo que está por dentro, pero igual tiene una tapa, pero a lo interior, a lo interno. Entonces, si ustedes se van a meter a hacer este tipo de formas, pues va a ser más complejo, ¿verdad? El trabajo. Luego de eso, vamos, ¿por dónde vamos? Ok, aquí viene un ejemplo de lo cual sería una composición, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es un prisma a partir de lo que sería un hexágono. Un hexágono está 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, un hexágono. Entonces, si ustedes se fijan, lo único aquí que sí es otro tipo de ensamblaje es la parte de arriba, ¿verdad? Que de hecho, pues eso es libre. Yo básicamente lo que les estoy pidiendo es el que comúnmente conocemos, ¿verdad? Que es el que hacemos la forma básica del hexágono y esa forma básica del hexágono pues contiene pestañas las cuales se unen a las caras para formar el sólido. Pero en sí lo que yo quería mostrarles en este ejemplo pues, es cómo este joven diseñó, aquí hay 5, 6, 7, 8, 9, 10 prismas, creo. Correcto, entonces hay 10 prismas, todos de diferentes tamaños. Entonces él hace una composición como gradual, ¿verdad? En la cual, si ustedes se fijan, se mira bastante estético. Entonces, prácticamente tienen que jugar con eso, pues con poder crear movimientos. eh, yo les recomiendo que pues hagan una composición en la cual varíen los tamaños para crear este tipo de composiciones. Entonces, puede estar sujeto a una base, ¿verdad? El diseño que ustedes hagan, o bien como una figura espacial. Una figura espacial quiere decir que entre ellas mismas, como esta que está aquí, están juntas, pero no tienen un soporte, así que ellas quedan libres, ¿ya? Entonces, es uno de los ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes se vayan dando una idea más o menos de qué es lo que se pretende que ustedes diseñen. Aquí, si ustedes se fijan, también hay prácticamente prismas básicos. Este es el prisma más básico, ¿verdad? El que es a partir de un cuadrado y luego el otro que es a partir de un triángulo o mejor dicho, un triangular. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto que están aquí, se mira una parte, ¿verdad? Como que te da la impresión de que es escalonado, obviamente, por las variaciones de los tamaños. Entonces, si ustedes se fijan, este tipo de composiciones son bastante estéticas, tienen que trabajar bastante limpio, ¿verdad? Eh, si no lo van a pintar, pues no lo pinten. Les recomiendo mejor que de un solo busquen, si le van a aplicar color, por ejemplo, que la cartulina contenga el color. Porque a la hora de que ustedes armen esto y los comiencen a pintar, puede ser que se comience a deformar, ya sea la figura en sí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, los ejemplos que hemos visto son blancos y se mira súper estético, ¿ya? Lo único que el blanco, pues ustedes saben que es un poquito chancho y a la hora de estar pegando esas cosas hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Y aquí, pues una composición bastante ordenada, ¿verdad? Y luego de esto viene la otra, la que es desordenada. Si ustedes se fijan, también aquí jugaron con la forma, pero con la parte como más libre, ¿verdad? Un poco más descuidado, lo que sería
da una impresión como que tuviera un estallido, así, ¡pum!, ¿verdad? Pero pues prácticamente este es hueco, este no es hueco, este yo creo que es hueco, sí. Este no sé muy bien, no lo aprecio muy bien, pero pareciera que fuera o no fuera hueco. Ok, vamos a seguir. Luego de eso, eh, la parte de las plantillas siempre las tienen que armar desde la forma de poder crear las pestañas. Yo creo que en esto ustedes ya tienen experiencia, pero siempre hay que recordarles que a la hora de trabajar figuras geométricas, pues tienen que trabajar con pestañas. Las pestañas les van a servir a ustedes a la hora de armar, perdón, una figura geométrica que tenga más solidez, ¿verdad? Y que los bordes donde vienen, por ejemplo, las uniones se miren más estéticos, ¿verdad? Más nítidas. Por ejemplo, a veces muchos y muchos estudiantes se equivocan y tal vez solo arman de este lado una de las pestañas y tal vez aquí no tiene pestañas y esto se mira fatal a la hora que no les diseñan las pestañas porque obviamente no se pega, ¿verdad? Porque no tiene un soporte. Entonces, por favor, traten de trabajar con las pestañas, ¿verdad? Traten de siempre estarse limpiando las manos porque ese contacto con la superficie tiende a ensuciarte mucho los dedos y eso después se pega en lo que sería la figura. Igual, pues, me pude fijar que en algunos planos seriados de X alumnos como que no habían tenido mucho cuidado a la hora de pegarlo, ¿verdad? Entonces tienen que tener más cuidado en eso, ya. Un trabajo que se le mire así, un montón de grumos de pega, pues tiende a perder su valor, ya, por la parte estética. Entonces, continuando por este rumbo, vamos a ver. Ahí, pues como siempre yo poniéndome a la disposición por si me van a enseñar algo en el transcurso de la semana. Aquí igual es parecido a lo que es casi lo mismo. Aquí hay un poco más así de lo que serían los tratamientos de los filos, hay perforaciones, ¿verdad? Aquí hay unos prismas que son un poco más complejos, filos ondulados, filos que se entrecruzan, estos que están aquí. Claro, si ustedes se fijan, ¿por qué hago hincapié en lo que sería el poder escoger bien el material? Porque los sólidos, pues, los que no llevan ningún tipo de tratamiento en los filos, ni en los extremos, ni en las caras, pues obviamente les va a quedar sólido. Pero estos que ya tienen modificaciones en los filos, en las caras, pierden lo que sería resistencia. Entonces, tienden a ponerse un poco más aguados. Entonces, por eso hay que hacerlo con cartón dúplex o con el otro que es sulfito, porque presta un poquito más de estabilidad a la estructura, ¿ya? Luego de eso hay una pregunta rápida la cual tienen que analizar, que por lo general siempre es la pregunta que les sirve a ustedes como asistencia, ¿verdad? Luego de eso hay unos videos cortos, tutoriales, que básicamente, perdón, sale un señor armando, igual utilizando el sistema de las cejas, ¿verdad? Cómo arma con su juego de escuadras, lo que sería el prisma. Hay que tener bastante cuidado a la hora que dibujen las plantillas, tienen que estar exactamente a medida con los ángulos que vayan a utilizar. Si van a hacer prismas de 90, pues los van a hacer exactamente el ángulo de 90 en todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les recomiendo? Para este ejercicio, realicen por favor, o utilicen, mejor dicho, su juego de escuadras, ¿verdad? Entonces, una vez utilizando ustedes perdón, el juego de escuadras, ambas escuadras les van a permitir sacar los ángulos correctos. Si se ponen a utilizar, por ejemplo, una regla de esas, las reglas comunes de 30 centímetros, no van a lograr hacer líneas de 90 grados.
y por ende les va a quedar mal la plantilla, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho, mucho cuidado a la hora de comenzar a hacer las plantillas con todas las figuras geométricas que vayamos a realizar, ¿ya? Entonces, para que por favor miren los videos y analicen un poquito lo que va explicando el señor en el transcurso de la sesión. Dice que me quedan 10 minutos. Entonces, igual el próximo video habla de cómo crear una plantilla y de parte de esa plantilla, cómo unirla, ¿verdad? El prisma triangular, igual utilizando el juego de escuadra. Creo que ahí usa un transportador, no me acuerdo muy bien. Pero en sí, pues aquí van a tener que desempolvar lo que serían sus jueguitos de escuadra para poder realizar unas plantillas simétricas, ¿ok? Entonces, luego de eso está la explicación de la tarea, ¿verdad? Donde habla de que necesito, como hemos venido haciendo, ¿verdad? Un pequeño documento en el cual evidencia el proceso donde ustedes están dibujando las plantillas. De hecho, solo pueden hacer un diseño de una plantilla y luego que es lo que van a ir gradualmente disminuyéndole, por ejemplo, 1 centímetro a cada uno de los, se me ocurre, ¿verdad? Cada uno de los prismas. Pero bueno, entonces, mínimo 7 prismas. Si pueden ser más prismas, excelente. Ya, jugar con los tamaños. Aquí las cartulinas, me refiero a cartulinas satinadas porque son más resistentes. Ya, tal vez aquí me faltó detallarle eso, pero prácticamente cartulinas satinadas. El cartón dúplex y sulfito. Luego de eso, pues el mismo documento, en la primera hoja tiene que decir su portada, ¿verdad? Su nombre, su número CIF. Luego de eso vendrían, al final son las 2 fotografías, una vista isométrica y una vista de planta para ver qué tipo de efecto recrearon, ¿verdad? A la hora de armar la composición es libre, dependiendo de lo que ustedes tengan, ¿verdad? Ustedes les recomiendo que hagan un boceto previo para poder analizar qué posibles formas en cuanto a composición podrían realizar, ¿ok? Entonces yo creo que prácticamente eso sería la clase, ¿verdad? Como todas nuestras sesiones, todas tienen un trabajo que tienen que realizar, porque esta clase pues no hay cómo salvarse de los trabajos. Entonces no sé si hasta el momento tienen alguna consulta, duda. Me parece que iba a comentar, profe, del examen final o... Sí, voy a terminar la sesión y nos vamos a meter al mismo enlace, ¿ok? Ah, ok. Bueno, los espero pues. Está bien. Ok.